Medidas de posición, cuartil, decil, percentil, para datos agrupados. Para ver este tema en específico debemos de tomar en cuenta si fuera una regla o un cuadrante. En ese cuadrante se van a dividir, depende de qué es lo que veamos, en 4, en 10 o en 100. Primero que nada, seguiremos utilizando el mismo ejercicio que vimos en medidas de tendencia central para seguir con una tendencia en cuestión de los datos. Y para eso debemos de tener mínimo los límites reales superiores e inferiores y también la frecuencia acumulada. Esos datos son imprescindibles para poder continuar con las medidas de posición. Para sacar el cuartil, al decir cuartil estamos hablando de cuartos, que significa que en un ciento se divide en 4 partes iguales, eso se refiere. Cuando estamos hablando de datos agrupados es que tenemos que encontrar dónde se encuentra el cuartil que nos piden. Primero que nada debemos de encontrar el renglón donde se encuentra el cuartil, igual que en las medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Y eso cómo se hace? Con la fórmula que se encuentra aquí abajo. El cuartil y este numerito va a ser el número que a nosotros nos digan. Puede ser del 1 al 4. Es igual a 1 más el producto que está en esto. La I es el número de cuartil que nos pidan, que este número va a ser igual que el que esté aquí. Por N, el número total de datos, que como vamos a utilizar el mismo ejercicio, es 80 menos 1 entre 4. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuartil. Al hacer esa operación nos vamos a esta parte de acá arriba, donde si queremos sacar el cuartil 3 es igual a 1 más la I, que es 3, por N, 80 menos 1 es 79, 79 por 3, entre 4, que nos da un total de cuartil 3 es igual a 60.25. Ese número se debe de buscar en la frecuencia acumulada, como también lo hemos hecho en las medidas de tendencia central. Nunca debe de faltar, siempre debe de pasar el cuartil. En este caso es en el renglón número 4, porque la frecuencia acumulada es 66. Después se realiza la siguiente fórmula para saber el número exacto del cuartil, que es esta fórmula, cuartil y la enésima, que significa enésima, el número del cuartil que nos están pidiendo, que es el 3, es igual a L, el límite real inferior, que sería 239.5, que está acá abajo, más I3, que es el cuartil número 3, por N, el número total de datos, que es 80, entre 4, aquí van viendo la fórmula desarrollada, menos la frecuencia la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Si aquí estamos manejando el 66, la frecuencia acumulada del intervalo anterior es 48, sobre la frecuencia del intervalo donde tiene el cuartil, que en este caso es 18, por el tamaño del intervalo, que es 30. Para aquellos que no recuerdan, el tamaño del intervalo se saca solo restando el límite superior, 179, menos el límite inferior, que es 150. Al hacer la operación, recuerden que tenemos que hacer la prioridad de los paréntesis. Primero se tiene que hacer 80 entre 4 por 3, menos 48 entre 18 por 30, más 239.5. El resultado será que el cuartil 3 es 259.5, que está aquí en rojo. Tengan cuidado en hacer las operaciones porque muchos de ustedes primero hacen la suma y luego hacen la multiplicación por el 30 y por eso les sale mal la operación. Eso es en cuestión del cuartil. Para sacar el decil solo se tiene que hacer lo mismo, pero entre 10, donde está el duodécimo, por decirlo así. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Si queremos sacar el decil número 7, primero debemos de encontrar la fórmula. Si pueden notar, la fórmula del decil y del cuartil es lo mismo, nada más cambia este número 10 y la de decil. Entonces,
Decil 7 es igual a 1 más la y enésima del decil por el número total de datos menos 1 entre 10, que da esto. 80 menos 1 da 79. 79 por 7 entre 10 más 1 da 56.3. Lo buscamos en la frecuencia acumulada y vemos que también nos da en el número del intervalo número 4, porque el anterior da 48 y el siguiente da 56. En este entra bien el decil 7. Después se debe de realizar la fórmula para sacar el decil exacto, que es la misma fórmula del cuartil, lo único que cambia que en este caso se divide entre 10 y la letra. Se sustituyen los valores, que es lo mismo. L es el límite real inferior, que sería 239.5, más I, que es 7, el decil 7 que queremos acá, por 80, que es el número total de datos, entre 10, menos 48, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior, sobre la frecuencia acumulada de ese mismo intervalo, por el tamaño del intervalo, que es 30. Primero hacemos las multiplicaciones, que es 80 entre 10 por 7 menos 48 entre 18 por 30 más 239.5. El decil 7 nos da un resultado de 252.83. En el caso del percentil, como solo se va a dividir entre 100. Para sacar el percentil número 70, lo primero que se debe de encontrar es el renglón. Si pueden notar, la misma fórmula es para el decil y el cuartil. Lo único que cambia va a ser la letra del percentil y que se va a dividir entre 100. Aquí lo vemos, para el percentil 70 sería 80 menos 1, 79, por 70 entre 100 más 1, que el percentil 70 da un total de 56.3. Después se localiza en la frecuencia acumulada, que también es en el intervalo número 4. Después se hace la siguiente fórmula, que vuelvo a repetir, es lo mismo que el decil y el cuartil, solo que se va a dividir entre 100. Se sustituyen los valores, que sería percentil 70 es igual a 239.5, que es el límite real inferior, más la multiplicación de el percentil que nos están pidiendo, que es 70, por el número total de datos entre 100, 80 entre 100, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es 48, por la frecuencia acumulada de ese mismo intervalo, que es 18, por el tamaño del intervalo, que es 30. El resultado del percentil 70 es 252.83, que es mejor dicho, que es igual que el resultado del decil 7 y es parecido al resultado del cuartil número 3. En este les voy a dar un dato muy importante. Estos resultados nos salieron iguales porque si estamos haciendo una división entre el total de 100 o entre el total de 10 y estamos pidiendo, en el caso del percentil, el percentil 70 y el decil 7, estamos hablando de los mismos, digamos que valores. Si el decil hubiéramos pedido en 5, hubiera cambiado el valor. Ahora, en este caso, el decil y el percentil quedaron en el mismo renglón, pero no siempre suele pasar, depende del valor que nos pidan encontrar. La fórmula es lo mismo, vuelvo a repetir, solo cambia en cuanto lo divides. Si es cuartil es entre 4, si es decil entre 10 y si es percentil entre 100. Y por último, recordando que la I es el número de lo que nos piden. Y eso sería todo para encontrar las medidas de posición.